Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera fecha del ciclo de webinar de la Escuela de Alta Dirección de la Universidad Autónoma de Chile. Durante este ciclo tendremos 4 grandes charlas donde nos acompañarán destacados académicos como Guillermo Schaffer, el director del Magíster en Dirección de Operaciones, Nasir Zapag, director del Magíster en Formulación y Evaluación de Proyectos, Alexis Montesinos, PhD en Finanzas del MIT, y obviamente quien nos convoca hoy, Sergio Valenzuela, con la charla Gestión de equipos en escenarios actuales. Para conocer un poquito más a Sergio, él es magíster en Administración por la Universidad de Chile, máster en Responsabilidad Social Corporativa, Contabilidad y Auditoría Social por la Universidad de Barcelona, España, ingeniero comercial por la Universidad Austral de Chile, y recientemente asumió como presidente del Círculo Ejecutivo de Recursos Humanos de Chile. Junto a él también nos acompaña Sergio Urbina, director de la Escuela de Alta Dirección y director del Magíster en Recursos Humanos, quien dirigirá las preguntas en el final de la actividad. Los invitamos a usar el chat que tienen al costado de su pantalla para generar las preguntas, o si pueden prender su micrófono también al momento de realizarlas, también es permitido. Como les digo, vamos a realizar las preguntas en el final de la charla. Mientras avanza la charla, les vamos a pedir, por favor, que mantengan sus cámaras apagadas y sus cámaras en silencio, y a la medida que puedan ir haciendo sus preguntas, la pueden ir prendiendo tanto la cámara como el micrófono. Damos la bienvenida entonces a nuestro expositor, Sergio Valenzuela, para dar inicio con su charla. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación, ¿no? Muy amable por la invitación. Lo dejamos contigo entonces para que puedas poner la presentación y comenzar con la actividad. Súper. Ahí ya debiera verse, ¿no? Ahí se ve claramente. Perfecto. Mira, en realidad la presentación, me acuerdo que la estuve revisando porque se llamaba primero Gestión de Equipos Post Pandemia y ya después dando tanto la vuelta, en realidad es Gestión de Equipos en Pandemia, ¿no? Así que por eso le hice ese cambio, porque la pandemia llegó para quedarse, digamos. ¿Se escucha bien ahí o no? Quiero estar seguro, ¿no? Se escucha bien, va todo perfecto. Perfecto. Entonces, a mí lo que me convocó un poquito, yo como bien decían ahí en la presentación, me ha tocado vivir el mundo de los recursos humanos desde la práctica. Como decían ahí, yo soy profe y además soy gerente de recursos humanos por mucho tiempo. Y quería también saludarlos, ¿no? Saludar a todos los alumnos que están acá, porque me invitaron de la universidad. Yo felizmente también participo en haciendo algunas participaciones de clase o apoyo a los alumnos cuando están en su tesis. Así que quería también saludar a los alumnos de la Universidad Autónoma. Yo tengo larga data en la Autónoma desde mi inicio, ¿no? Desde que partió la universidad, ahí he estado yo en otros tiempos también participando, así que saludo a todos. Pero bueno, volviendo al tema, yo tengo 2 gorros siempre, de toda mi vida. He sido siempre profesor de universidad. Desde que estaba en la universidad me titulé y después empecé a ser profesor, pero de la misma manera cuando me titulé empecé a ser gerente del área área de recursos humanos y gerente en otra empresa, pero siempre he tenido los dos roles. Entonces, en este tema me tocó mucho en particular vivir ambos temas, ¿no? La academia y también el mundo real, de qué está pasando con este bicho que ya viene del 2020, que ya se quedó. Y en base a eso, lo que hice fue un poquito empezar a pensar qué iba a pasar con los recursos humanos. Entonces, por eso hice un poquito esta presentación para ustedes, que la he ido perfeccionando, mejorando en el tiempo, adaptando para que la conversemos. Va a ser una presentación no más de 30-35 minutos para que después podamos conversar y voy a tratar de cumplir dentro del tiempo para que no se compliquen tanto los horarios, ¿no? Lo primero que yo vi fue el tema de los recursos humanos, que tomaba una importancia distinta a la que ha venido tomando desde antes, ¿no? Yo ya tengo 56 años, por lo menos 30 y tantos años trabajando como empleado y en recursos humanos por lo menos debo llevar unos más de 20 años. Entonces, desde los inicios que yo partí en el área de recursos humanos, y he visto cómo esto ha ido evolucionando. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que la evolución ha sido un poquito más lenta al principio, en una ciencia muy nueva que son los recursos humanos, pero en estos 2 últimos años hubo un cambio sumamente extraordinario. Entonces yo pude comprender
que si yo tuviera que decir en qué cambiaron los recursos humanos, yo creo que en dos temas, digamos. En particular en dos temas. Uno en el tema estratégico y otro en el tema flexible, en la flexibilidad de los recursos humanos. Eso es el gran cambio que yo he visto. Aquí tenemos, por ejemplo, una nota que yo traje que es de la, ya creo que no es CEO ya, pero era la Chief Human Resource Officer de IBM en abril, y ella hacía este comentario, ¿no? Cuando partió este tema de la pandemia, decía, este es es verdaderamente nuestro momento desde los recursos humanos. En la última crisis fueron los financieros quienes nos salvaron. Esta vuelta será para los recursos humanos, ¿no? O los Chief Human Resource Officer. Entonces, yo comparto 100% con lo que comenta ella, digamos, y en particular porque ha habido un cambio tremendo, digamos. Primero, en el tema estratégico, en mi opinión, si bien es cierto, cada vez se mencionaba mucho antes de la pandemia que los recursos humanos eran lo más importante para las empresas, ¿te fijas? Eso era un poco el decir que había, las personas son lo que nos importan a las compañías, etcétera, pero siempre con un dejo un poquito de que no estaban sentados en la mesa 100% en la estrategia, ¿no? Eso es lo que yo veía. Solamente las grandes compañías que están bien organizadas, grandotas, con altos recursos, ahí tú tienes equipos de recursos humanos que son más potentes, ¿no? Una de las cosas que yo vi es que con este tema de la pandemia, el recurso humano se volvió más estratégico. Y fue por necesidad, ¿no? Fue un área que se volvió más estratégica y además empieza a participar en las decisiones de negocio, cosa que no era tan habitual antes. ¿Y eso era por qué? Pues porque resulta que, claro, imagínense usted, el 2020 aparece este bicho que está matando gente, que tenemos problemas en el negocio, porque sin gente no podemos producir. Los directores, las direcciones, los gerentes, los que son responsables de la toma de decisiones, se dan vuelta y miran a recursos humanos. Y le dicen, oye, ¿cómo arreglamos esto? ¿Te fijas? Ven para acá, siéntate con nosotros y empecemos a ser estratégicos en esto. Entonces empieza a tener un rol mucho más relevante, ya no solamente transaccional, como generalmente, no digo que siempre, pero generalmente se estima en recursos humanos, y se facilita mucho, mucho el poder participar en la toma de decisiones. Yo he conocido varias personas que han estado ahora teniendo una actividad más importante y participativa en la toma de decisiones en los negocios, porque está muy asociado a que este COVID, ¿cierto?, produce un problema en las personas, pero a la vez hay un efecto importantísimo en el resultado del negocio. Entonces, esa es la razón que yo veo que hay efectivamente un cambio real, no solamente declarativo, de que hay un rol estratégico. Después de eso, otro cambio que yo también veo como importante es que en general, fíjate que los recursos humanos, si bien es cierto, nosotros decimos, mira, somos muy fáciles de adaptarnos, etcétera, estamos llenos de sistemas, ¿no? Sistemas, procesos, etcétera, y somos bastante estructurados, ¿eh? O sea, nosotros miramos a finanzas, que bien estructurado, pero también nosotros no lo hacemos nada de mal tampoco, ¿no? Con el papelito, el recurso, esto, otro, etcétera. Entonces, ¿qué me di cuenta? Me di cuenta que se necesitó otro cambio importante en el área de recursos humanos, que es la flexibilidad, porque los recursos humanos necesariamente han tenido que adaptarse rápidamente a los cambios, ¿te fijas? Y ya no podemos seguir esperando, o sea, tú tienes el día en mayo del 2020, tienes un problema que tienes personas que no pueden venir a trabajar, que tienen personas con riesgo de vida. Tú no puedes decir, no, mira, en este caso déjame pensarlo, voy a hablar con los abogados, a ver qué hacemos. Rápidamente hacer cambios, ¿no? Y incluso con poca información. Hoy día han pasado ya, no sé, un año y medio o algo así. Claro, con más información hoy día tomamos decisiones más ciertas, pero al inicio esta información no existía, no había esta información. Entonces, como no había esta información, nosotros tuvimos que tomar decisiones rápidas. Oye, se escucha ruido de fondo, ¿no? ¿O está bien? Si no me pongo los audífonos. Se escucha bien, solo estamos escuchando tu Ya, tú voz. me dices nomás, cualquier cosa, porque yo estoy, para los que están escuchando, yo estoy en el trabajo, yo trabajo en logística, entonces me permito estar en mi oficina y si cualquier ruido me entenderán, ¿no? Estamos en teletrabajo, así que se entiende, ¿no? Pero estoy en mi oficina. Entonces, y cualquier cosa me dicen no. Bueno, lo otro que también vi es que ahí, fíjate que hay un tema que las personas se empezaron a acercar más directamente a los áreas de recursos humanos. Me llamó eso la atención. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, no, pero si recursos humanos siempre se acercaba a las personas. No, eso es una forma de decir, ¿no? Las personas se acercan a su jefatura, ¿te fijas, no? Primero, o al compañero del lado.
y después van a recursos humanos, ¿no? Que cuando tienen que hacer un trámite, alguna cosa, etcétera. Pero en general, cuando la gente se siente vulnerable, no va inmediatamente a recursos humanos, ¿te fijas, no? Aquí noté otro cambio, donde yo empecé a tener información que nos llegaban a mí y a mi equipo, personas directamente diciendo, oye, ¿sabéis qué? ¿Cómo lo hago aquí? ¿Cómo lo hago acá? Etcétera. Y una suerte de mayor cercanía con los equipos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la gente se vio más vulnerada y encuentran en el área de recursos humanos las áreas que los van a proteger o que van a humanizar los procesos. ¿Eh? Mucha incertidumbre. Y por último, cierto que también me pareció interesante y esta flexibilidad, vino todo el tema de definir cómo lo vamos a hacer para trabajar desde la casa. O sea, hoy día hay una ley, todo lo que ustedes quieran, pero al inicio no había nada, ¿ustedes fijan? Y aún así con esa ley sigue siendo todavía un tema que está en proceso, porque muchos de ustedes, ¿cierto?, están trabajando desde sus casas y aún así no tienen todavía 100% las reglas claras, porque nadie las tiene, ¿te fijas? ¿No? Entonces, hubo que definir nuevas políticas en el trabajo. Y ahora puedo hacer en el trabajo o en la casa, porque se confunde, ¿no? Ahora se confunde casa con trabajo. Eso que era tan propio antes de separar casa-trabajo, que lo vamos a ver en el teletrabajo, ahora definitivamente un solo lugar, ¿no? Aun cuando la ley lo quiera separar y todo, es bien extraño. Aquí hay un cuento bien cortito. Mi abuelo, cuando trabajaba en una empresa, para no aburrirlos tanto, él trabajaba en una empresa de ferrocarriles, ¿sí? El año del Rey Perico, yo tengo 56, hablando de mi abuelo. Él, me acuerdo que él llegaba a esa empresa, él no tenía celular, no tenía teléfono, no tenía nada, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la tarde y quedaba desconectado del mundo, te fijas, ¿no? Hasta que llegaba a su casa. Entonces él vivía realmente un rol de trabajador puro. En cambio, hoy día ya teníamos el tema de la globalización, donde los trabajadores ya están interconectados y teniendo distintos roles al momento. Ahora tú llevas toda esa temática a tu casa, se complejiza más todavía. Entonces el mundo del trabajo definitivamente cambió y necesitamos nosotros tener una mayor flexibilidad como área de recursos humanos. Si ustedes me preguntan a mí, yo trabajo con varios chicos de recursos humanos y me preguntan, oye, ¿cómo hacemos esto? Yo le digo, oye, échale para adelante, pues usa el criterio nomás, el sentido común, porque las reglas tenemos que ser flexibles y tenemos que ser adaptativos. Olvídate la fotocopia, el papel, las 3 copias, etcétera. Usa el criterio, porque tenemos que ser más flexibles. Esos son los dos temas principales que yo les quería traer en esta primera reflexión, porque yo no hago una charla, sino que yo hago reflexiones de cómo yo he visto que ha ido evolucionando este tema y cómo le ha pegado al mundo de los recursos humanos. Dicho eso, después hay que mirar, a mi gusto también, ¿cierto?, cómo están los procesos de recursos humanos. Porque nosotros tenemos muchos procesos en el área de recursos, muchos. Tenemos los procesos, ¿cierto?, de los típicos reclutamientos, selecciones, etcétera. Pero un tema relevante y muy importante es que tenemos que, con esa misma flexibilidad, ser muy adaptativos, tenemos que revisar y tenemos que cambiar. ¿Ah? Esta revisión de procesos, ¿cierto? Que nosotros tenemos los tradicionales, ¿no? Voy a poner, puse algunos, pueden haber otros, pueden haber menos en otras empresas que ustedes conocen o están, etcétera. Capacitación y desarrollo organizacional, reclutamiento y selección. Hoy día aparece la figura, no hoy día, hace un tiempo atrás, de business partner, ¿no? Que está muy de moda. Todos los chicos quieren ser business partner, ¿no? Pero a veces no se entiende bien qué es lo que es, pero bueno. Relaciones laborales, remuneración y beneficio, a veces trabajando de la mano de prevención de riesgo, etcétera. Todos esos procesos que están ahí, que son muy tradicionales, tenemos que revisarlos. No porque los vamos a borrar, sacar, sino que qué es lo que estamos haciendo en eso, en el nuevo escenario, ¿no? En el nuevo escenario. ¿Funciona efectivamente todo eso que estamos declarando ahí o cambia la cosa? Y yo me podría detener en cada uno, pero es muy largo, pero en cada uno, imagínense usted, antes de la pandemia y post pandemia, hoy día, cómo está funcionando esos procesos. Yo aquí tengo loco a los chicos de reclutamiento y selección, pues, o sea, antes que eran temas de reuniones, visitas, etcétera, todo se hace virtual, pues. Hoy día pasó a ser natural, ¿ah? Pero no era tan natural hace, no sé, pues, en diciembre del 2019 no era tan natural esto, ¿no? Y así, los entrenamientos, las capacitaciones, ¿ah? Cómo se hacen los pagos, ¿te fijas? Aunque uno no crea, eso de tener todo acotado a horarios, ¿ah? Prevención de riesgo, ¿para qué les cuento cómo cambió? O sea, es un tema que hoy día, la accidentabilidad es un tema, pero el tema de COVID es otro, ¿te fijas? Pasó a ser un área más dentro de, ¿ah? Y así, todos los temas, las relaciones laborales, incluso las relaciones con los sindicatos, los mismos sindicatos con sus asociados.
han tenido que cambiar, ¿te fijas? Entonces, a mi modo de ver, hay una tarea importante de recursos humanos que yo los invito a que cada uno revise sus procesos y se saquen los paradigmas y vean si efectivamente están siendo funcionales para el tipo de realidad de empresa que tienen, ya sea presencial, que igual cambia, ya sea presencial o híbrida, o una híbrida, o solamente estando en home office, ¿cómo se llama? En el trabajo, en la casa, ¿no? En el home office. ¿Sí? ¿Ah? Eso. Así que ese es el primer tema importante, ya siendo práctico, ya que uno hace este diagnóstico de ser, de tener más estrategia y flexibilidad. Ahora ya viene a meterse de lleno en revisar los procesos. Es como el orden que yo le diga. ¿Ah? Y obviamente hay que cambiar los procesos si es necesario. Eso es súper relevante, ¿no? No nos podemos quedar pegados en que porque el proceso se hace así y siempre se hizo así. Aquí es totalmente de sobrevivencia, porque las otras empresas, créanme, o las otras áreas de recursos humanos ya están cambiando los procesos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van hoy día a las búsquedas de trabajo, voy a poner un ejemplo práctico, una persona puede buscar trabajo y puede decir, no, ¿sabes qué? Busco trabajo, te ofrezco un trabajo en la empresa, pero además de una jornada variable. Eso no existía antes, ¿te fijas, no? Entonces, si tú tienes hoy día la posibilidad de decirle a alguien, ¿sabes qué? Mira, conmigo trabaja día por medio, presencial, o trabaja 3 días y los otros 2 días quédate en tu casa. Esa es una oferta importante de trabajo y cambia, ¿no? El que se queda pegado va a perder posibilidades de traer a los mejores. Y así en todo, ¿no? En el desarrollo de tareas, de carreras, en los beneficios, por ejemplo. Díganme ustedes que les sigue siendo interesante tener la fiesta de Navidad a fin de año, ¿no? La gente no está con eso, no le interesa la fiesta de Navidad, te fijas, ¿no? Le puede haber interesado durante toda la vida, cuando tú llevas una negociación colectiva, ¿cierto? Uno de los puntos incluso que te ponen en la negociación, oye, pero tenemos una fiesta de Navidad para todos los niños, todos juntos en un parque, etcétera, etcétera. Cambian los intereses. Entonces yo le pregunto a ese trabajador, ¿usted le interesa? ¿Qué quiere más? ¿Le interesa eso o le interesa a lo mejor facilidades para que sus hijos puedan estudiar? ¿Ah? Puse un ejemplo, ¿no? Entonces cambian también los intereses de las personas, ¿no? De a quienes nos debemos. El tema de cuidarnos, de protegernos, ¿no? Por ejemplo, me toca también liderar otros países. Por ejemplo, en México, les puedo anticipar, ¿ah? Un tema súper relevante para ellos es tener seguros de salud, pero hoy día es mucho más, ¿te fijas, no? Porque la salud es un tema, si aquí es complejo, allá es más complejo, ¿te fijas? Entonces, ese es un tema sumamente relevante que ha agarrado mucho, mucho, mucho interés después del COVID, ¿te fijas? Entonces, esto es universal, ¿eh? No es solamente de Chile, pero les estoy poniendo un ejemplo de cómo las personas cambian hoy día después que han pasado por este proceso. Bueno, estoy tratando de mirar el reloj para no pasarme por el tiempo, digamos, ¿no? Después, otro tema también que es interesante cuando uno hace este análisis de recursos humanos al cual yo quería compartir con ustedes, digamos. Y aquí yo pongo una afirmación, ¿eh? Dice, mientras más cerca, más fácil trabajar con el equipo. Ese es un tema que nosotros los que estamos en recursos humanos lo hemos tenido siempre inculcado, ¿eh? Para nosotros siempre era estar juntos, ¿eh? La mayoría de las actividades, como dice ahí, nosotros siempre las pensamos en todos juntos, ¿eh? Todos ahí al lado, unos con otros. Y piensen ustedes en todas las actividades que hacen las áreas de recursos humanos, ¿no? Nunca están dadas de modo individual, ¿no? Están todas hechas en conjunto, en agruparse. Las familias, los reconocimientos, los cumpleaños, las actividades de fin de año, las fiestas patrias, siempre son mucha gente junta. Ojalá mientras más gente juntemos, mejor. ¿Ah? Entonces, eso es un tema súper importante, ¿dice? Porque fíjense que todos nuestros temas, todas nuestras actividades en general dedicadas al bienestar, el beneficio de los trabajadores, está pensada de manera presencial y en manera grupal. Entonces, esto es tremendamente fuerte porque nos da más razón porque nosotros tenemos que revisar nuestros procesos de recursos humanos. O sea, efectivamente hay un cambio relevante en esto.
Aquí hay un ejemplo que les traje. Yo trabajo en una empresa logística. Efectivamente, atrás tengo varios pallets detrás de mi cabeza, digamos que en mi oficina. Yo les traje un ejemplo nomás, un ejemplo en esta empresa, que es una empresa logística. Aquí estaba noviembre, diciembre del 2019. En la mayoría de las empresas, la mayoría de las actividades para los trabajadores se hace a fin de año, ¿no? O lo que le llaman el Q4, que es el último trimestre, ¿no? Ahí se concentran generalmente muchas actividades, ¿no? Donde las empresas lo hacen así históricamente también, porque se junta con las fiestas patrias, la fiesta de Navidad, se hacen las premiaciones, todo el trabajo de un año, etc. Entonces, ustedes miren ahí, esas son fotos reales. Ahí tiene usted una premiación que debe haber sido por ahí por noviembre del año 2019. Ahí está una cantidad de gente en una sala con niños, con los papás, premiando a los hijos que tienen mejores notas. El área de DO, ¿ah? Miren, ahí tienen el área de inducción. Ahí hay un gerente dándole la bienvenida a los alumnos, ¿no? Perdón, a los trabajadores que están llegando a trabajar. Están todos juntos, no se conocen, pero se llenaban las salas de personas que querían buscar trabajo. Y acá tienen otro ejemplo, un equipo de trabajo de la compañía que se capacitó y que terminaba su actividad, porque todas las capacitaciones en general eran presenciales y todos los reconocimientos, obviamente, los términos también eran presenciales. Bueno, este es un ejemplo real, 2019, de esta empresa, donde se reafirma lo que yo decía, ¿no? Que la mayoría de las actividades que están soportadas por recursos humanos para los trabajadores son equipos de gente, grupos de gente, etcétera, etcétera. ¿Ok? 2020, ¿ah? 2020. Yo me río, pero ahora que lo veo digo, claro, mira lo que tuvimos que hacer. Centro de distribución, ahí tenemos personas que se están lavando las manos dentro de un centro de distribución. Y el recurso humano tiene que estar trabajando con el área de prevención de riesgo, apoyando para generar cultura, para que la gente se lave las manos dentro de un centro de distribución. Ni siquiera estoy hablando de un baño, ¿eh? Esos son lavamanos móviles dentro de un centro de distribución para cuidar a las personas. Buses de traslado. Aquí viene un golpe económico también, ¿no? Ustedes entenderán que estos buses que están hechos para que las personas vayan de a dos, juntitas, tú tienes que tomar resguardo donde las personas no pueden estar una al lado del otro, ¿no? Y estos son casos que se aplican en varias empresas que yo he estado mirando, no solamente donde yo trabajo. Aquí tiene un caso muy particular, mira, fíjate, este que está acá abajo es cómo las personas almuerzan, ¿no? O sea, almuerzan separadas por hoy día le pusimos una mica transparente para que se puedan mirar, pues, ¿te fijas, no? Pero inicialmente era de esa forma, así improvisamos, digamos, para que las personas pudieran comer tranquilamente, sacarse su mascarilla y no contaminarse. ¿Ah? Miren cómo el tema. Hay unos adornos, esto quiere decir que debe haber sido septiembre del 2020, digamos. Pero bueno, les quise traer esas dos caras, y estoy hablando 2019-2020, no estoy hablando de... Y así podría traer ahora, hoy día, con otras realidades, pero definitivamente, como cambia el trabajo, los recursos humanos tienen que adaptarse. Es un poco el resumen de la ópera, digamos, ¿no? Tercer punto que les quiero compartir, respecto al liderazgo. Aquí yo no soy experto en liderazgo, hay personas que tienen una experticia enorme en liderazgo, estudian liderazgo, dan charlas de liderazgo. Por tanto, yo tomé los conceptos más generales que se los quiero transmitir desde la experiencia. Desde mi experiencia, los liderazgos hay dos tipos, ¿eh? Son personas que están muy conservadoras y que son más un liderazgo tradicional, el típico jefe, el que se cataloga, estoy poniendo el extremo, ¿no? Medio manitas pulgas, te fijas, muy concentrado, que traigo la definición. Y está el otro que es más cercano a las personas. ¿Se fijan? Entonces, a mí me pasó, por lo menos, que me da la impresión que durante esta pandemia, el liderazgo que está más preocupado de las personas, que yo le llamo más cercano, es como que la fórmula antigua, eso de, oye, cuida a las personas, conócelo, etcétera, etcétera, es como la que dio más resultados, en mi opinión. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando yo miro los dos liderazgos y trato de separarlos, ¿no? Sin ponerles nombres ni definiciones, porque hay muchas, digamos, yo en mi cabeza tengo dos tipos de jefes, ¿te fijas, no? Que pueden haber intermedios, por supuesto. Para mí está el jefe tradicional, ¿cierto? Yo le llamo tradicional, pero ese que no tiene mucha relación emocional, ¿te fijas, no? O sea, no se relaciona mucho contigo, sino que está que haz la pega nomás
y ni siquiera me interesa cuando es tu cumpleaños, ¿te fijas, no? O sea, poca relación emocional. Segundo, le cuesta comunicarse, ¿eh? Le cuesta un mundo comunicarse, entonces él prefiere tener una relación más directa nomás, ¿no? Es más directo en lo que te dice qué hacer. Cuando tú le das temas de recursos humanos, ese gerente te dice, anda a hablar a recursos humanos, ¿no? Él no gestiona temas de recursos humanos, ¿no? Necesita reuniones permanentes, ¿no? Porque tiene que hacer reuniones y tener un control de las situaciones, ¿no? Ese que dice, yo tengo que saber todo, ¿te fijas, no? Se preocupa de la productividad a corto plazo, ¿no? O sea, tiene que tener resultados inmediatos. Es inflexible en algunas cosas, o sea, no te permite algunas licencias, ¿no? O excepciones. Y también es lo que yo le llamo, eso sí es mío, controla, pero sin delegar, ¿eh? O sea, él no delega, porque está basado en la confianza al delegar, en mi opinión. Entonces, él no delega. Ese es un tipo de liderazgo, yo no digo si es bueno o malo, etcétera, existe, y hay personas que trabajan de esa manera, ¿eh? Y tienen grupos, equipos de trabajo, a algunos les va muy bien, etcétera. Hay otro tipo de liderazgo, que es el que se llama, yo lo llamo centrado en la persona, pero eso no es, esa definición no es mía, ¿eh? Esa definición no es mía, es de un profesor, pero me pareció tan interesante que es del profesor McLuff, ojo, que es un muy buen profesor y destacado, destacado profesor del área de recursos humanos, ¿cierto? Excelente profesor, del cual yo he aprendido mucho. Es un libro muy interesante, pero él le llamó centrado en la persona. Yo aquí le puse el título nomás, ¿no? Y aquí me dice propio el título, pero siempre lo nombro para que después el profe no me rete, digamos. Y ese liderazgo centrado en las personas, fíjate que es muy distinto. Son aquellos jefes que conocen a cada uno de las personas que dirigen, ¿no? Y los conocen de verdad, ¿no? Porque hay algunos jefes que se pasean por la empresa. Yo no hablo peyorativamente de jefe, porque yo soy gerente de recursos humanos para Latinoamérica, pero no me creo el cuento, ¿te fijas, no? Pero hay algunos jefes que pasan y te saludan como que tú los conocieras a todos y no conocen a nadie, ¿te fijas, no? Pero hay otros que sí los conocen, que se acuerdan y que tienen el tiempo para hablar contigo. Son muy buenos para dar el feedback, ¿no? Para llamarte, para hablar contigo, para decirte, mira, tú vas por aquí, anda por allá. O sea, tienen una buena comunicación con sus equipos que lideran, ¿no? Ellos están dispuestos a realizar las áreas de recursos humanos o las funciones, ¿no? O sea, cuando hay una persona que tiene un problema, lo toman y ellos pasan a ser el padrino de esas personas para poder levantar los temas de recursos humanos. Gerencian el tema de recursos humanos, provocan conversaciones. Ellos están basados más en tener resultados de largo plazo, ¿eh? No en lo inmediato, tú puedes no llegar hoy día, pero están basados en, bueno, pero hagámoslo en el largo plazo, en el proyecto. Se adaptan. Y lo otro muy importante, que eso sí es mío también, que es delegan con confianza y con control. Y ahí hay una definición importante de qué es lo que es delegar con confianza y control. Cuando yo digo delego, confianza y control, no es fácil, ¿eh? Una jefatura que delega y confianza y control es aquel que te dice, mira, esto es responsabilidad tuya, yo te voy a guiar, pero tú lo tomas, tú lo desarrollas. Entonces, ¿dónde se caen estos temas? Pues, tú tienes jefes que declaran eso, pero no confían. Te están preguntando, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y después te dicen, y está el otro lado, donde delegan, pero no controlan. ¿Te fijas? Ese es el gran problema. Entonces, un buen jefe delega con confianza y control. Da un minuto que hay mucho ruido, deja un poquito que se caiga un poquito. Discúlpenme, pero está mucho ruido. Entonces ahí fui a decirle a los chiquillos, ya, corten el agua, están trabajando al lado mío, ¿no? Sorry que sea tan con este ruido. Espero que no se haya escuchado poco, digamos. Bueno, dicho eso, yo creo que este centrado en las personas, para volver al tema, yo me di cuenta, fíjate, que el que menos problemas traía en el tema de la pandemia. Entonces yo, como manejo harto jefaturas que se acercan conmigo, que hablan de alto nivel, me encontraba que todos los que tenían problemas con sus equipos, y aquí viene la relación con recursos humanos, son porque tienen un liderazgo más tradicional. En cambio, las personas que están más centradas en las personas como jefe, no han tenido grandes problemas en pandemia, grandes problemas para liderar a sus equipos.
Entonces aquí viene un aprendizaje. El aprendizaje es que los liderazgos van a tener que ir moverse, aquellos tradicionales, hacia el ladito más de centrado en las personas. Y eso no es fácil, ¿ah? Pero lo van a tener que hacer, porque los otros líderes se los están comiendo, no tienen problema. Y lo otro, entonces tú tienes equipos de trabajo donde están cansados, donde los llaman a cualquier hora, donde el jefe no les da permiso para nada, donde no tiene problema el jefe en decirle, ¿sabes? Te mando un correo el día viernes a las 8 de la noche y necesito la respuesta el día lunes a las 8 de la mañana, ¿te fijáis? Esos son tradicionales, ¿eh? Aquellas personas que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Pucha, necesito este fin de semana, el día viernes tengo que ir a comprar porque tengo un hijo que está de cumpleaños. Ah, el tradicional, centrado en la persona, conoce hasta el nombre del niño, ¿te fijas, no? Eso ha cambiado mucho y yo noto que el liderazgo está cambiando. Entonces, aquí viene un aprendizaje. Y quiero que va a venir la parte fuerte de recursos humanos, capacitar a ese liderazgo tradicional. A mí me ha tocado que hice un programa para los líderes de la región, que son todos los países de Latinoamérica, un programa específico para altos liderazgos de cómo liderar en periodo de pandemia. Y créanme que yo me he sorprendido de personas que favorablemente y en la otra forma no, digamos. O sea, tengo gerentes que me decían, oye, no te preocupes, yo viernes por medio hago, después de las 4 de la tarde me reúno con mi equipo y nos tomamos un cafecito y conversamos entre todos, o les contamos cumpleaños feliz en línea, etcétera, etcétera. O sea, y hay otros que nada, ¿te fijas, no? Entonces, ese tipo de tema es un tema importante que yo les sugiero considerar, digamos, si tuviera que sugerir algo, ¿no? Otro tema relevante ya, porque me quiero ir apurando con las preguntas, para terminar los últimos dos temas que yo creo que son importantes también. Quise traer también el tema del teletrabajo, ¿eh? Se habla mucho del teletrabajo para allá, teletrabajo para acá, etc. Entonces yo aquí tengo algunas reflexiones también, siempre son reflexiones solamente. No va a ser suficiente con la ley, ¿no? Y esto yo se lo escuché a Fernando Arap, ¿cierto? Subsecretario del Trabajo, y le encontré toda la razón, ¿no? La ley no es suficiente, porque te demarca las reglas del juego, ¿te fijas, no? Es como cuando tú dices, mira, aquí está el código del trabajo, por tanto, con esto no hay ningún problema laboral. No es así. El código del trabajo te pone las reglas, ¿no? La ley del trabajo te pone las reglas, pero eso no va a ser suficiente. Y se lo voy a explicar por qué. Y el otro tema también importante es que no es instantáneo, va a requerir tiempo. Entonces, no basta con que salga la ley, no sé, por el 2020 y después ya estamos listos, no hay ningún problema. Fíjense hasta el día de hoy, pues. No han tenido que ir apareciendo dictámenes, reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces va a requerir tiempo. Pero independiente del tema legislativo, yo les traje esto como reflexión que dice, el éxito dependerá de cada empresa y de las confianzas. ¿Qué quiere decir eso? Aquí yo les pongo un ejemplo de teletrabajo, de cómo yo estoy trabajando hoy día con los equipos en Latinoamérica. Les traje una foto nomás para un poquito para presentarles a mi equipo, ¿no? Estos son muchachos que están en distintas partes de los países y todos están en teletrabajo, ¿no? Están así, ¿eh? Y cada uno tiene sus realidades muy diferentes, por tanto hay que conocerlas muy bien, ¿no? Ahí tiene el caso, por ejemplo, no sé, pues hay chicos que tienen bebés, otros que no tienen bebé, que tienen mascotas, que tienen sobrinos, que tienen hijos grandes, que están en su casa, que tienen dónde sentarse, que no tienen dónde sentarse, que tienen que preocupar por las tareas de los hijos y están haciendo la misma tarea de teletrabajo. Entonces, esto lo traje porque yo creo que quise hacer un poquito de empatía con ustedes, porque me imagino que ustedes también están en alguna de esas situaciones y sería muy interesante que como áreas de recursos humanos, nosotros motiváramos a nuestros liderazgos a conocer estas realidades, ¿no? Y aquí viene el tema del teletrabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo debiéramos hacer? Y yo vuelvo a mi tesis de que la ley no es suficiente. ¿Por qué? Porque en realidad el éxito, como digo yo, va a depender de las empresas y de las confianzas. Esa es mi impresión. Yo lo que quiero demostrar acá, o quiero presentar acá, es que las empresas son de distintos tamaños y tienen distintos recursos. Por tanto, la confianza está en que la empresa haga su mejor esfuerzo por entregar lo mejor que pueda entregar a sus trabajadores que están trabajando en otras condiciones en sus casas, ¿ya? Y eso puede ser recursos físicos, recursos monetarios e incluso temas de tiempo.
pero la empresa debe entregar lo mejor que esté a su alcance. No es lo mismo que yo le pida a una compañía internacional que le entregue a todos sus trabajadores una silla ergonómica, que sea cómoda, etcétera, para no tener problemas lumbares, a que se le entregue una pyme, ¿cierto?, que no le puede entregar esos recursos a esos trabajadores. Son distintos parámetros, ¿se fijan, no? Pero aún así, esa pyme tiene que hacer el máximo esfuerzo para entregar lo más que pueda. Y por otro lado, ese trabajador que está en su casa, sin una estructura de control, ni de tiempo, ni supervisión directa, tiene que entregar lo más que pueda a esa empresa. Esa es la única manera, porque se van a generar las confianzas, porque ya no hay presencias físicas. Entonces, de no ser esto, el mercado se va a ajustar como todos los mercados. La empresa, cuando vea que tiene un trabajador que saca la vuelta, que no responde, que está echado en los huevos, etc., lo va a cambiar, ¿te fijas, no? Y el trabajador que no se sienta querido, protegido, cuidado, donde él pueda poner su talento, se va a ir. Esto es oferta y demanda. Entonces, para que funcionen las empresas, tienen que haber confianza de ambas partes. En mi impresión, mi opinión, y es lo que uno debe cuidar. Por tanto, esto lo debe impulsar también recursos humanos, el tema de las confianzas. Yo no puedo despedirle a un trabajador que esté conectado 24 horas y no le entrego ningún recurso ni medio posible que yo le puedo entregar para que él haga mejor su trabajo y disponga más de tiempo. O le entregue más recursos económicos. No me puedo tampoco como empresa darme ese lujo. ¿Te fijas? Porque ese trabajador se la va a guardar, se la va a comer, ok, pero en algún momento, chao. Gracias, sabes que ya me voy a otro lado, filo. El trabajador, lo mismo, ¿eh? El trabajador no puede estar diciendo, no, total, yo estoy en mi casa. No te preocupes, mi jefe es súper buena onda, así que no me controla, nada. Voy al supermercado, vuelvo y cuando vuelva luego pesco, ¿cachai? No, pues no así, porque la empresa también va a decir, bueno, ok, me la banco, pero después de un tiempo va a decir, busco a otro que esté interesado en trabajar en estas condiciones. Y otro tema que tampoco toqué acá, pero sí lo podemos conversar, digamos que me lo van a preguntar probablemente, ¿cómo hacemos con la vuelta, no? Con los híbridos, ¿ah? ¿Qué hacemos o no hacemos? ¿Ah? Y ahí, en mi experiencia también, yo creo que eso va a ir uno a uno. ¿Cuál es la relación? Porque yo estoy viendo, por ejemplo, que hay empresas que tienen sistemas de presenciales, como les dije al inicio, otros que son sistemas totalmente trabajando en su casa, y otros que están viendo estos sistemas híbridos, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada realidad, mi opinión es que Recursos Humanos tiene que tomar toda esta información que tiene y preparar el plan apropiado para la realidad de su empresa. ¿Por qué? Porque te encuentras con equipos de trabajo hoy día que no quieren volver, ¿cierto? Que están dispuestos. Hay otros que quieren volver. Hay otros que están enfermos en su casa porque es ahí, yo tengo una licencia. Mira, tengo casos de trabajadores nuestros, chicos que son profesionales jóvenes, tienen su departamento, viven solos. Me llaman y Sergio, quiero volver luego porque su vida es el trabajo. Aquí están sus amigos, está todo el mundo, ¿te fijas o no? Entonces, muchas licencias, aparecen muchas licencias, etc. Entonces, volviendo al cuento, volviendo al tema, el retorno es un tema que yo no tengo una receta, como he escuchado por ahí, ¿eh? Yo creo que la receta no está hoy día. Yo creo que pasa por un diagnóstico primero de la empresa, de ver cómo la empresa puede ir funcionando y conocer la cultura de la empresa. Y con eso ir creando estos regresos, ¿no? Pero adaptativos, dependiendo de lo que uno tiene como cultura de empresa y que después pueda generar valor dentro de la misma empresa. Hay empresas que han tomado decisiones radicales, ¿no? Donde dicen, no, todos vuelven y le queda el gallinero, digamos. Hay otras que dicen, no, ¿sabes qué? Yo dejo de pagar los arriendos y mañana todos en su casa. Y les queda el gallinero también, ¿te fijas? Entonces, es una suerte, yo creo que hay que mirar uno por uno, pero hoy no me quiero detener mucho. Bueno, y esto es solamente un resumen porque me va a retar ahí, ¿cierto? Me va a retar el equipo que está coordinando esto. Quiero tomarme los 35 o 40 minutos que dije, aunque no ya me comieron 5 al principio, pero no importa. ¿Qué hemos aprendido? Resumen. Les traje unos tips, ¿no? Las políticas y procesos de recursos humanos deben volver a revisarse. Si tuviera yo que hacer un resumen del punteo, ¿no? De lo que estuve hablando. No todo lo que antes hacíamos para los empleados va a funcionar.
toda actividad grupal debe ser ahora realizada considerando un potencial contagio, por tanto hay que mirar eso. Las motivaciones por pandemia o en pandemia podrían cambiar en algunos empleados, por tanto hay que revisar las compensaciones económicas y no económicas tradicionales, que el área de recursos humanos maneja muy bien, digamos. Los líderes van a tener que aprender a dirigir en un nuevo escenario y la clave estará en conocer más a sus equipos, ser más cercanos y más flexibles. Y por último, lo que les decía recién, el teletrabajo es un proceso que va a requerir tiempo en implementarse y que va a depender de cada empresa y de la confianza con los respectivos equipos. Eso es un resumen. Muchas gracias. Y bueno, y ahí también le traje un bonus track también ahí, ¿no? De que hay que seguir trabajando en todos estos temas que han ido apareciendo. Yo traje algunas fotitos por ahí, ¿ah? Cómo se hacen hoy día cómo se hacen hoy día las actividades de recursos humanos, ¿no? O el cuidado de la gente. Y ahí tienen ustedes más ejemplos que yo. Cosas que han aparecido creativamente en el último tiempo, ¿no? No sé, pues hay regalos para los niños que les llegan a sus casas, desayuno, las capacitaciones con distancia, te fijas cómo atender a los trabajadores. Mira, se ponen láminas ahora, todos tienen, ¿cierto?, un vidrio ahí, cómo desinfectar o sanitizar todas las áreas donde las personas están, los reconocimientos, muchos temas de virtual, ¿no?, de cursos de yoga, de baile, etcétera, los casinos, etcétera. Bueno, les traje una serie de fotitos de lo que está pasando en muchas empresas hoy día y que aquí nosotros como recursos humanos tenemos 100% relación. Yo eso traje, pues, mis amigos, ¿no? Espero que les haya gustado la presentación y disculpen lo informal y coloquial que Sergio Urbina me conoce a mí, ¿no? Porque él es muy formal, yo soy un poquito más informal, pero bueno. Así, muchas gracias, Sergio, por la presentación. La verdad es que fue bien completa. Ya tenemos algunas preguntas. Como lo habíamos señalado al principio, y también lo adelantaba Sergio Valenzuela, nos acompaña Sergio Urbina, director de la Escuela de Alta Dirección y director también del Magíster en Recursos Humanos. Él tiene algunas preguntas para hacer una suerte de conversación con el expositor y luego también va a ir moderando las preguntas del público. Tenemos algunas personas que están en sala, que pueden prender su cámara y prender su micrófono, y otras personas que nos están viendo a través de la señal del evento en vivo, que esas personas pueden ir dejando sus preguntas en el chat que tienen a la derecha de su pantalla. Sergio Urbina, bienvenido. Sí, gracias, Pablo. Bueno, sí, Sergio, la verdad es que también comparto con Pablo de que se cumple la expectativa, porque la verdad es que lo que uno busca justamente es la experiencia, digamos, ¿te das cuenta? Se ha predicado mucho en términos teóricos, las cosas que pueden ser, efectivamente en muchos ambientes se dan recetas, digamos, recetas que a veces ni siquiera son aplicables a sus propias organizaciones, pero suena bonito, ¿ah? Suena bonito. Y tú has mostrado una realidad, digamos, de cómo has administrado el tema en tu estilo, que me parece muy coloquial, me parece muy directo, más que informal, te lo aclaro. ¿Ah? De verdad es muy positivo, porque le estás hablando a personas que tienen las mismas inquietudes tuyas, así que yo creo que esa cercanía siempre apoya, sin poses, sin posturas ni nada, digamos. ¿Ah? Y lo otro, bueno, de paso felicitarte también porque, bueno, efectivamente has sido nombrado recientemente presidente del Círculo de Recursos Humanos de Chile, digamos, una organización con 21 años, que tuvimos el honor de ser fundacionales en ese aspecto. Y junto con la exposición, efectivamente, la gestión de recursos humanos ha cambiado harto. O sea, qué diablo, digamos. Sin embargo, los focos siguen siendo los mismos. ¿Ah? Los procesos han cambiado la forma de desarrollarlo, pero el foco en la productividad y el foco en la persona para lograr esa productividad, ¿cierto? Sin duda eso no ha cambiado en absoluto, digamos. ¿Ah? Pero el tema está en, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuán complejo ha sido para ti gestionar la cultura organizacional a través de la pantalla? Claro. Bueno, eso es súper complejo. Es muy complejo porque yo creo que las compañías que dicen que están administrando bien ese tema hoy día, yo creo que no están así, porque yo creo que todos estamos aprendiendo de cómo gestionar la cultura. Yo creo que, como tú sabes, la cultura toma mucho tiempo en irse desarrollando, ¿no? Y yo creo que no estamos tan claros hoy día de qué nos vamos a encontrar al final del camino en unos años más con respecto a la cultura. Y principalmente lo que más me preocupa a mí es cómo vamos a administrar el grado de pertenencia de las personas.
Fíjate, eso es un poco lo que a mí me preocupa, porque en la área de recursos humanos estuvieron mucho tiempo haciendo estas actividades que yo decía más grupales, ¿te fijas? Para definitivamente hacer que las personas participaran de estas actividades y dijeran, yo pertenezco a esta empresa, ¿te fijas? Yo estoy, me siento parte de este equipo, ¿ah? Y ahí pues, me entra esta contradicción vital de qué es lo que es equipo, ¿te fijas, no? Equipo, tenemos este paradigma que estamos todos juntos, aperrados, estamos remando, nos vamos a tirar al cajón del maíz, por cierto, ¿ah? O subimos del cerro, ¿verdad? Ese es nuestro concepto, ¿ah? Todos aperrando, sacando adelante una pega, todos juntos. Y ahora resulta que están todos en sus casas tratando de hacer equipos, ¿ah? Ese tema, Sergio, es súper complejo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Estamos en un periodo de construcción. Hacemos actividades que creemos que van en esa línea, pero estamos solamente viendo, buscando la hebra, ¿no? Para poder encontrar. Explorando. Es así. O sea, a mí si alguien dice, no, sabéis que yo tengo ya solucionado el tema y mi equipo está súper... No es así, no es así. Entonces, al final va a ser un aprendizaje. Nosotros estamos yendo por un lado primero trabajando con los liderazgos, eso es lo que hemos hecho. Nos pusimos un camino, más de solamente hacer, porque en el 2020 lo que tuvimos que hacer es lo que yo llamo la teoría cosista, ¿no? Hacer cosas, ¿eh? Muchas cosas, para que la gente no se desesperara, ¿no? Porque tampoco podía empezar a planificar y todo. Oye, tenía que hacer algo para que la gente diga, aquí está mi empleador, me está cuidando, está haciendo cosas por mí, te fijas, estamos conectados. Eso lo hicimos el primer año del COSIM. Y ya este año, el 2021, dijimos ya, oye, dejémonos hacer cosas y empecemos a trabajar con los liderazgos. Porque al final nosotros creemos que el liderazgo es el que te va, el jefe, el que te va a generar efectivamente el vínculo con esa persona y el que de alguna manera va a ser el vínculo o la herramienta. Entonces ahí de nuevo cambia un concepto que así como recursos humanos era directo que llegaba a los trabajadores, hoy día nosotros tenemos que tener canales muy eficientes que son nuestros líderes, ¿te fijas? Y esos líderes que tienen más comunicación permanente a diaria, tienen que saber cómo generar esa pertenencia. Si yo hoy día tengo, bueno, está aprobado por todas partes, siempre se dice y es efectivo, la gente no se va por las lucas, la gente se va por los jefes, ¿te fijas? O sea, hay excepciones que se van por las lucas, sí, pero cuando tú tomas un promedio y tú haces encuestas a nivel global, los que estudian recursos humanos, la gente se va por la jefatura, no se van por las lucas, ni siquiera se van por la compañía, se van por los jefes. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro canal. Eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer para fortalecerlos a ellos, darle herramientas, capacitarlos, entrenarlos y decirles, muchachos, ustedes antes lideraban de esta manera, ahora necesitamos que lideren considerando este otro tema, que la gente va a estar en su casa. Y ahí vienen todas estas suertes de algunas cositas que se van haciendo, pero si no están planificadas se hacen mal, las famosas reglas de oro, ¿cierto? Donde dice, oye, después de tal hora no me podéis llamar, después de... Pero eso es una cosa, pero tiene que ir dentro de un paraguas, ¿te fijas, no? Porque si tú le dices a alguien, mira, yo no te voy a llamar en los días viernes después de las 4, pero resulta que durante el lunes hasta el viernes no le diste ni permiso para ir al dentista. No es así, te dije, ¿no? No es así. No estoy trabajando de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero tú le dices, no, pero es que yo el viernes, acuérdate que el viernes te doy un regalito, ¿vale? Tú después de las 4 te vas para casa, o sea, no tienes nada que hacer, ¿eh? No es así, porque no estáis cercano. O no tiene idea ese jefe que tiene gente enferma en su casa, ¿te fijáis, no? Que No, tiene sin su duda. hijo, que no pudo conectarse y tiene un puro computador. No me interesa. Ese tipo de cosas son las que hay que ir mejorando con los liderazgos, Sergio. No, o sea, parece muy interesante, digamos, que el foco esté puesto en fortalecer los liderazgos, digamos, de esa forma uno va pegoteando de mejor forma, ¿no es cierto?, ciertos aspectos culturales y los valores, digamos, propios de la organización para generar pertenencia, digamos. Yo quiero llegar a otra pregunta, porque no solo la pandemia ha cambiado la gestión de recursos humanos, sino que, bueno, a ver, en general, por lo que conozco y por la cercanía que tengo contigo, yo sé que Apelé Logistic ha implementado con gran celeridad algunas políticas, como por ejemplo inclusión y diversidad, digamos. ¿Nos puedes Sí. comentar sobre eso? Y eso escapa a la pandemia, pero tiene que ver con la pregunta anterior también. No, eso no te lo puedo contar porque eso es de otra charla. Así que yo no me voy a meter en esos temas. No, yo creo que ese tema de diversidad e inclusión, ¿cierto? Que llegó para quedarse, que agarró mucho vuelo, ¿cierto? Con la ley del 1%, que ustedes saben, ¿cierto? Que cada 100 hay que tener una persona que esté declarada como discapacitada o tenga un problema de discapacidad, y si no son multados, etcétera.
En realidad, eso nosotros partimos mucho antes, pero pasó a ser hoy día, yo creo, una suerte de un deadline. ¿Te fijas, no? Un deadline. ¿Por qué? Porque hoy día las personas que trabajan en las empresas no están mirándote como empleador, pues, ¿te fijas, no? Y esas personas que están dentro de las empresas, que son los trabajadores, se confunde a veces que tienen solamente el rol de trabajador. Y no, po. Hoy día en este momento, un trabajador en la empresa tiene muchos roles. Puede ser dirigente sindical, puede ser dirigente de una comunidad, puede ser dirigente deportivo, puede ser dirigente social, puede ser, bueno, es papá, es hijo, y todo en el mismo momento. O sea, nadie va a decir hoy día que entra a la empresa y dice, no, yo me saco todos mis temas y soy solamente trabajador. Eso no es así, ¿te fijas, no? En el mismo momento hay un cambio con respecto a antes. Por eso hacía el parangón con mi abuelo, ¿no? Antes era mucho más fácil para áreas de empresa y recursos humanos decir, ¿sabéis qué? Entró a trabajar, marcó la tarjeta de 8 a 18, listo. Y siempre lo tuve captado conmigo y se dedicó a trabajar. El tipo está desconectado. Hoy día no. Entonces, ¿qué es lo que lleva a eso? Haciendo relación con la pregunta. Que todas las personas que hoy día trabajamos en las empresas tenemos mucho más poder con respecto a antes, con respecto a las empresas. Porque el poder es algo que la empresa tenía muy alto y después, ¿cierto?, el trabajador tenía un poder más bajo. Independiente del tema sindical, como hay más información en los trabajadores, tienen un mismo nivel de información y tienen mucho poder con respecto a las decisiones que toman o con respecto a su opinión. Entonces, cuando ellos salen y hablan afuera de sus compañías, no están solamente hablando de la empresa, en su empresa están hablando afuera también, en sus grupos de interés, con sus amigos, con su comunidad, etc. Si tú no lo haces bien como empresa, ese mismo trabajador ni siquiera afuera te está mirando, ¿no? Te está evaluando. Entonces hoy día hay una necesidad social que tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, de temas como diversidad e inclusión, pero de verdad, ¿no? Entonces, cuando las empresas no tienen eso declarado en su negocio, llevan menos ventaja que otras empresas que sí lo tienen declarado. Entonces, hoy día, esas personas que están afuera haciendo teletrabajo o en su empresa, independiente de pandemia o no pandemia, son los principales críticos de que una empresa esté alineada en ese tema. Y si no, los talentos que llevo, no los tan lentos, sino los talentos, que son otros, ¿eh?, que son muy poquitos, se te van. Se te van, no te esperan, Sergio. Es, no, o sea, que yo no estoy dispuesto a trabajar en esta empresa que no está ni ahí con el tema mira, yo tengo empresas donde me han dicho, personas que han venido a trabajar aquí, oye, ¿por qué trabajé? No, yo me fui. ¿Sabes? Me dijo, llegó un chico que era transgénero, no supieron ni cómo recibirlo, me dijo. Así me tocó una vez un chico conversar con él. A ese nivel, te digan. Vale, Sergio, Eso. te agradezco. Oye, mira, Pamela Capel, la idea mía es terminar a las 11 en punto, de acuerdo al compromiso que tenemos con nuestros invitados y particularmente contigo. Pamela Capel hace primero una reflexión, dice, estando completamente de acuerdo con el liderazgo cercano y empático, suele suceder, en algunos casos lo pone entre comillas, nunca es suficiente y se suele abusar de las confianzas, por lo que produce frustración en los líderes. Esa es una reflexión que ella hace. Y luego hace una pregunta, en contexto con el tema de teletrabajo, dice, por otro lado, en mi sector, ¿cuál es tu sector, Pamela? No... Dice, por otro lado, en mi sector, se percibe alguna resistencia al retorno laboral presencial, cómo poder motivar ese retorno necesario, habiendo trabajado la seguridad y entrega de confianza en términos sanitarios. Es directora de un colegio ella, trabaja en el sector de educación. ¿Ah? Claro. Pamela, ¿me podrías repetir? Porque no me quedó claro la pregunta en sí sería ¿Cómo poder motivar? ¿Cómo ¿Cómo motivar a remotivar? la gente que venga a trabajar y que no se quede en su casa? ¿Eso es? Eso. Pero ojo, pero señala que habiendo cubierto todos los aspectos sanitarios. Claro. No va a poder, po. No va a poder. Bueno, eso te lo digo yo por experiencia. Va a haber las personas que van a querer volver y otras que no van a querer volver nomás, po. Porque hay otros temas que no son solamente sanitarios, ¿no? Son temas de que cómo yo estoy administrando mi tiempo hoy día en mi casa, por ejemplo, ¿ah? Entonces, si yo tengo una empresa que me va a cuidar, que me va a proteger y que me pone todas las cosas y cuando yo llego, ¿cierto?, tiene una fiesta de cumpleaños para que yo entre todo, yo tengo que sopesar porque digo, no, sabes que yo mejor voy a buscar una empresa que donde yo pueda hacer teletrabajo nomás, porque eso es lo que yo quiero hacer, así quiero hacer. Entonces,
claro, uno tiene que hacer un esfuerzo y probablemente lo máximo que pueda para mostrarse claro, transparente. Y ¿sabes lo que yo creo que también puede ser que a futuro no estoy tan claro? Esto es una opinión que sale ahora nomás en la conversación, para que te voy a mentir. A mí me ha dado muchos resultados cuando, por lo menos hablo de mi equipo de trabajo, ¿ah? Cuando yo trabajo con proyectos más que con trabajos funcionales, ¿está bien? Proyectos. Entonces yo los invito a hacer los proyectos, entonces los involucro en los proyectos. Entonces cuando tú tienes proyectos definidos, que también va con el liderazgo, generas más pertenencia también, pues, y ellos también tienen... Y el otro tema de la comunicación también, no sé, yo no sé hasta dónde ese tipo de trabajo que tú estás esperando requiere una función presencial, porque tú eres directora de un colegio, por lo que yo entendí, tú seguramente me estás hablando de los profesores, ¿no? ¿Sí? Claro, y ahí se mezclan otros temas también, porque ahí empezamos con los gremios de los profesores, temas políticos, temas... Entonces, ahí ya se cae de la cajita de recursos humanos, pues, ¿cachai? ¿No? O sea, yo te puedo dar las herramientas, pero tú me estás pidiendo unas herramientas básicas, ¿no? Pero tú me estás pidiendo, no sé, pues, un maletín para la NASA. No lo tengo eso, no sé cómo hacerlo, te dije ahí, ¿no? Eso para qué te voy a mentir. No sé si me expliqué, ¿eh? Así de claro, ¿no? Está en mute, Sergio. Felizmente está en mute, Sergio. Perdón. Es difícil tener recetas, te agradezco y gracias a ti también, Pamela, por la... Oye, vamos a la última pregunta, nos quedan 3 minutos. Yerko Fuentes señala, dice, buenos días, ¿qué competencias o habilidades profesionales serían las más importantes en y post pandemia? ¿Para quién? ¿Para un Que son las que profesional? valoran, perdona, que me cambiaron el chat, dame un segundo. En post pandemia requeridas por las empresas. Bueno, yo no sé si las por las empresas, pero las que a mí me interesan, ¿no? ¿Ah? Yo creo que visión estratégica, que lo que dije al principio, y flexibilidad. Esas son como las que yo elegí, que son las mismas que puse al inicio. O sea, yo cuando contrato a un profesional, independiente de sus competencias técnicas, que entre nosotros, no le digan a nadie, ni las evalúo, ¿cachai? ¿No? Ni las evalúo. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre digo a una persona que yo traiga técnicamente, al mes voy a saber si es técnicamente bueno o no, pues te fijas, ¿no? Pero muy distinto si le mido la capacidad estratégica y la flexibilidad. Eso es lo que yo por lo menos me interesa buscar profesionales de ese tipo, que Y tengan que una calce con visión el de futuro. perfil, que calce con el perfil de la cultura de la empresa, Correcto, ¿cierto? claro. Yo, por ejemplo, prefiero traer a alguien adaptativo a la cultura que a alguien técnicamente capaz. Dije, ¿no? Esas dos variables las tengo súper claras. A veces traigo a alguien que es un poquito menos técnico, pero que va a calzar muy bien con el equipo, digamos. Y como el equipo es estratégico y flexible, me funciona. Claro, eso en reclutamiento es clave, ¿ah? Cuando tú haces un reclutamiento de carácter operativo, necesitas un contador, contrata a un contador. Cuando Sí, le das claro. una mirada estratégica, ¿no es cierto? Busca un contador, al mejor contador del mercado, pero que además tenga un perfil asociado a la cultura de la empresa, digamos. Esa es la mirada de estrategia. Bueno, Sergio, a ver, agradecerte una vez más, agradecer a los participantes, agradecer a la organización, a Pablo, a Esteban, en fin, ¿cierto? Quienes han estado detrás de esto y agradecerte a ti, por supuesto, tu tiempo, No, encantado. tu conocimiento, tu experiencia, digamos, y sin duda, junto a Sergio, digamos, y otros especialistas, seguiremos promocionando, ¿no es cierto?, estos webinars para que la gente, digamos, tenga una visión más clara respecto a la gestión de hoy. Muchas gracias y, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias a Abrazo a usted. todos. Que estén muy bien, cuídense. Chao.